Listo. Siendo 11 de la mañana en punto, vamos a iniciar. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta primera conferencia del día de hoy. Sean todos bienvenidos y gracias César, por supuesto, por aceptar esta invitación. Voy a hacer nuestros anuncios parroquiales muy rápidamente. Hoy tendremos entonces esta conferencia con César y a las 5 de la tarde con Germán Prieto. Mañana también vamos a tener dos conferencias a la misma hora, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Y el jueves vamos a tener 11 de la mañana y 7 de la noche. Y el viernes vamos a tener dos conferencias, 11 de la mañana, 4 de la tarde, y vamos a cerrar con este conversatorio de los retos de la generación 2030. Tenemos programación hasta el 18 de mayo. Si alguien quiere participar, me pueden escribir a este correo o por mis redes sociales. Y también, si quieren tener acceso pues, a la programación que ya hemos publicado, pues hemos tratado de mover por muchos medios, pueden seguirme en las redes y ahí van a encontrarla, o pueden seguir las redes de la asociación, de la Sociedad Colombiana de Geología o de la Universidad Nacional, y también van a encontrar pues la programación. La próxima semana ya está confirmada y el jueves estaremos publicando la nueva programación. Contarles que llegamos a la meta de 3.000 suscriptores en el canal de YouTube. Estamos muy contentos, Clemencia está feliz, entonces los invitamos a seguir visitando el canal, a suscribirse para que les envíe notificaciones cada vez que subamos las grabaciones de estas conferencias. Ya tenemos 3.020 personas y agradecemos pues a Laura, Jimena, María Fernanda, María Paula y Oscar por todo el apoyo que nos han dado para mantener el canal actualizado con todas las grabaciones. César, aprovecho para preguntarte, ¿nos autorizas a grabar esta conferencia? Sin duda, claro que sí. Listo, mil gracias. Bueno, contarles que siguen las conferencias técnicas virtuales de ACGGP. El jueves a las 5 de la tarde, por este mismo canal, vamos a tener esta conferencia con el exdirector de consulta previa del Ministerio del Interior, retos y oportunidades de la consulta previa, bastante interesante. 7 de la noche del mismo día vamos a tener esta de sismicidad inducida al fracturamiento hidráulico por un estudiante de la Universidad de Stanford, de doctorado. Y la próxima semana vamos a tener a Héctor Alfonso, que yo creo que en una línea muy parecida a la que hoy va a compartir César con nosotros, que nos parece fabuloso, va a hacer esta conferencia sobre todo lo que quiso saber sobre exploración sísmica y nunca se atrevió a preguntar a las 5:30 de la tarde. Entonces, todos están cordialmente invitados. Recordarles que en el canal de YouTube de la ACGGP, ustedes van a encontrar los videos que hemos venido generando durante esta cuarentena con diversidad de temas en ciencias de la Tierra, enfocado en un público, digamos, no científico. Entonces los invitamos a visitar nuestro canal, ustedes entran a YouTube, cliquean ACGGP y ahí les aparece y pueden encontrar todos estos videos y les agradecemos mucho que los compartan con sus familiares, que nos hagan llegar cualquier comentario que tengan, porque pues la idea es que sigamos divulgando las ciencias de la Tierra con todo el público. Recordarles la invitación al conversatorio del viernes 6 de la tarde, Retos de la Generación 2030, liderado por los capítulos estudiantiles de ACGGP y Sociedad Colombiana de Geología, y por Laura Becerra, que es nuestra secretaria en la junta directiva actual de la ACGGP. Y contarles que la tercera temporada de Cuarentena con Geociencias ya se está gestando y ya se está organizando. Nosotros no nos detenemos. Entonces, la última semana de este mes de mayo vamos a tener a Chile. Lo vamos a hacer por países, entonces una semana por país. La última Chile, la primera de junio México, la segunda de junio Ecuador y la tercera de junio Argentina. Entonces, las personas que estén interesadas en vincularse porque quieren presentar en alguna de las semanas por países, pues nos pueden avisar para ponerlos en contacto con las personas encargadas de cada país. Nada más, recordarles, bueno, esta conferencia de César, a las 5 de la tarde Germán Prieto con geología y sismicidad en las zonas de subducción, y recordarles que el 18 Congreso Colombiano de Geología ya tiene sede, va a ser en Medellín en agosto del próximo año. Carolina García, del capítulo de Antioquia de la Sociedad Colombiana de Geología, es la presidenta del Congreso y bueno, va a estar liderando todo esto con el apoyo, por supuesto, de toda la Junta Directiva y están todos cordialmente invitados a agendar este gran evento que vamos a tener el próximo año. Y finalmente, bueno, recordarles mantener videos y micrófonos apagados para que la conferencia transcurra lo mejor posible.
César, mil gracias por aceptar esta invitación. Estamos contentos de poderte escuchar y de volvernos a saludar. Y ya te entrego la pantalla para que tú puedas seguir. Robert, muchísimas gracias. ¿Me confirmas si la estás viendo? Dame un segundo, ya está cargando, yo creo que no demora mucho. Listo, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero felicitarlos a ustedes por este esfuerzo enorme. Lo he disfrutado muy poco porque el mes pasado tuve algunos problemas, pero bueno, espero irme poniendo al día. El título de la conferencia, Mitos y leyendas de los sistemas petrolíferos colombianos, tiene el propósito de utilizar un poco algunas ideas que circulan a través de nuestra actividad exploratoria para repasar algunos puntos relativamente básicos, relativamente simples, que tienen que ver con el tema de sistemas petrolíferos. En este momento tengo problema y no entiendo por qué. Ya. Un agradecimiento a la asociación por la oportunidad para compartir estas ideas, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por la autorización para compartir algunos productos que se han desarrollado con la agencia, al grupo del Instituto de Investigaciones en Estratigrafía de la Universidad de Caldas, con quien hemos estado trabajando en los últimos años y de ahí estamos tomando también alguna información que vamos a compartir hoy y por supuesto a todos ustedes que hoy están tomando esta hora para permitir que los torture un poco. Quiero detenerme y pedirles una lectura muy rápida de este fragmento. Está escrito por el profesor Welt en el año 2009, es un alemán que ha tenido todo que ver con el avance de lo que llamamos el Basin Modeling en el mundo. Creó su compañía originalmente los propietarios y quienes desarrollaron el software Petromod, que desde hace algunos años entró a ser parte del grupo Schlumberger. Y él hace en su libro, en el último libro que publicaron, esta reflexión, que es una reflexión muy importante. Básicamente tiene dos observaciones. Una, un error que hemos cometido sistemáticamente es hacer una equivalencia directa entre el basin modeling, el modelamiento de sistemas petrolíferos y la geoquímica del petróleo. Y es un error grande porque nos aparta del objetivo real que tiene el basin modeling, que es sumar. El basin modeling está estrechamente ligado con el basin análisis, con el análisis de cuenca, y en la medida en que lo cerramos a la geoquímica del petróleo, estamos cometiendo errores y estamos desaprovechando la oportunidad de hacer un trabajo mucho más integral. Es una visión desde la perspectiva de los geólogos. Somos geólogos antes que especialistas en determinadas disciplinas. Somos geólogos, pues la gran mayoría, geólogos, geofísicos, y debemos reconocer esto y partir de ahí para la aplicación de nuestras experticias. Una primera parada para reflexionar un poco sobre qué tiene el país en términos de hidrocarburos. Y una historia de más de 100 años. Hace 2 años la Cira Infantas cumplió su mayoría de edad y llegó a los 100 años de haber sido descubierto. 65.000 millones de oil in place ha descubierto Colombia. Es una cifra que es importante para el país, relativamente modesta en la escala mundial, pero con un dato un poco estremecedor para la industria. De estos 65.000 millones, más del 95% fue descubierto el siglo pasado.
En los últimos 20 años, después del descubrimiento de Wando en el año 1999, mmm, han escaseado los descubrimientos. Hay una coincidencia, por lo menos curiosa, entre tres cosas. Este siglo XXI nos atropelló con la tecnología al servicio del proceso exploratorio, nos atropelló con una gran cantidad de geólogos preparados. El colega Juan Fernando Martínez decía una frase que era más preparados que un cumis. Colegas que han tenido la oportunidad de prepararse a nivel de maestrías, doctorados, postdoctorados, pero una adición de reservas en unos volúmenes muy pequeños, muy por debajo de las expectativas que el país ha tenido. Traté de conseguir un dato y fracasé, empecé muy tarde, empecé ayer en la tarde a tratar de conseguirlo, pero tengo un rango. En lo que va corrido del siglo XXI se han hecho inversiones de exploratorias en Colombia que parece que superan los 15 billones de dólares, más de 15.000 millones de dólares. Y el retorno de esa inversión realmente ha sido bajo. Creo que esto nos obliga desde el punto de vista de la responsabilidad social incluso a reflexionar, porque hacemos parte de un grupo que toma decisiones sobre inversiones gigantescas. Un pozo de 100 millones, un pozo de 150, un pozo de 50, un pozo de 20. Son cifras realmente astronómicas y es importante que reflexionemos un poco sobre esa responsabilidad que tenemos al hacer parte de esta tarea exploratoria. 5 puntos que vamos a ver. La idea de llamarlos mitos es un poco relajar el tema, pero a su vez permitir, ligando a ese mito, la revisión de algunos conceptos. Vamos a hablar de rocas generadoras y vamos a tomar el ejemplo de la formación Gachetá. Vamos a hablar de gas versus aceite y vamos a tomar los ejemplos de las cuencas Guajira y Valle Inferior del Magdalena. Vamos a hablar del tema de riesgo geológico asociado a la carga, y para eso vamos a partir de una frase que es extremadamente común, especialmente en exploracionistas mayorcitos como yo, mayores de 50 años. No me preocupa la carga de hidrocarburos. En esta cuenca hay petróleo. La última vez que me dijeron esta frase fue hace apenas 2 meses. Luego es una frase que aún cabalga sistemáticamente dentro del proceso exploratorio. Y el último que lograremos, que espero que alcancemos a verlo, tiene que ver con el tema de oil shale, de no convencionales, yacimientos en rocas generadoras. Y como disculpa vamos a usar esta propuesta que está en varios papers, en algunos libros incluso, que habla de que la cuenca Llanos es una cuenca altamente prospectiva para el play oil shale. Vamos entonces a tratar de desarrollar los temas lo más rápido posible. Arrancamos con el tema de generación del petróleo. Aquí ha habido cambios respecto a lo que la geología del petróleo nos enseñó el siglo pasado. Hoy la propuesta de cómo se da este proceso está simplificada en estos 5 pasos. Tendríamos un proceso de craqueo primario, respuesta de la inestabilidad térmica del querógeno frente al aumento de la temperatura. El querógeno es craqueado a componentes ya típicos del petróleo. Ese petróleo es absorbido dentro de la roca generadora por la porción inerte, la porción que no se transforma de la materia orgánica, y cuando se excede esa máxima capacidad de absorción ocurre un proceso de desorción, es decir, que el hidrocarburo es liberado hacia el espacio poroso. Una vez en el espacio poroso ocurre un proceso de disolución de esos hidrocarburos, de esos compuestos orgánicos, en la fase fluida que tiene la roca generadora, y se inicia el proceso de migración primaria, es decir, esa fase fluida que ya contiene hidrocarburos empieza a moverse a través del sistema poroso de la roca generadora para finalmente alcanzar una roca transportadora, un carrier bed, donde se inicia el proceso de migración secundaria.
¿De qué depende que este proceso se dé en determinada dirección? En primer lugar, del tipo de querógeno, del tipo de materia orgánica presente en una roca sedimentaria. De manera general, nosotros podemos clasificar el querógeno en un querógeno inerte que nunca se va a transformar, un querógeno que tiene tendencia a generar más crudo que gas y que normalmente sería el querógeno tipo 1, 2 o incluso el 2, 3, y un querógeno que se resiste por diferentes motivos a generar hidrocarburos líquidos, que tiene tendencia a generar gas, aunque también genera algo de líquido, que sería el querógeno Gazprom, en el que está básicamente el querógeno tipo 3 y eventualmente algo de querógeno tipo 4. La suma de estos querógenos oil prom y gas prom los conocemos como el querógeno labil, que sería el que está disponible. En la gráfica de la derecha tenemos una simulación de la temperatura de un sistema sedimentario versus la proporción de hidrocarburos que se generan y vemos cómo aproximadamente a 100 grados centígrados el proceso se dispara hasta alcanzar en 150 un máximo de generación de hidrocarburos líquidos. A partir de ese momento, la cantidad de hidrocarburo líquido se estanca totalmente. Al final vamos a ver por qué. Y continúa el hidrocarburo, continúa el gas dentro de lo que llamamos la ventana de gas. Es decir, tenemos una franja entre 100 y 150 grados centígrados donde ocurre este tipo de proceso. Aquí ya hay dos condiciones básicas para que el sistema petrolífero funcione económicamente. Por un lado, que existan este tipo de rocas, obviamente, y por otro lado, que a nivel de la evolución tectonoestratigráfica, esta ventana de temperatura sea real, se haya alcanzado hasta un nivel como este para garantizar que haya ocurrido la expulsión completa del hidrocarburo para que esté disponible a la migración y al entrampamiento. Vamos a hablar entonces, habiendo hecho ese pequeño repaso del primer punto, que tiene que ver con fases orgánicas y potencial generador. Aún hoy encontramos papers que hablan de la formación Gachetá como roca generadora en la cuenca Llanos. Está muy condicionado al hecho de que se asimila una edad cronoestratigráfica equivalente al Chipaque o a parte de la formación La Luna en el Magdalena Medio, pero todos los que han estudiado el Gachetá en los llanos saben que son fases totalmente distintas, depositadas en ambientes marinos mucho más proximales, con un ambiente de alta energía, donde es difícil la preservación de la materia orgánica. Algo que hoy podemos hacer es simulación de la cinética de la materia orgánica y podemos ver cómo se transforma la materia orgánica dependiendo de las calidades del querógeno. Entonces tenemos 4 ejemplos típicos. Superior izquierdo, fases marino-carbonáticas tipo la luna. En la X de todas las gráficas de estas 4, ustedes van a encontrar la reflectancia de la vitrinita. Esta sería la ventana de aceite entre 0.6 y 1.2. Y en la Y tenemos la cantidad de hidrocarburos expulsados en términos de millones de barriles equivalentes por kilómetro cuadrado. Si ustedes ven el bloque verde que representaría el crudo, es el más alto, lo tenemos en estas fases marino-carbonáticas tipo miembros Galembo y Salada de la formación La Luna en el Valle Medio. Pero algo muy interesante es que también acompaña al crudo una cantidad muy importante de gas de este tipo de fases. Abajo tenemos la luna siliciclástica. Esto sería algo como el Pujamana, el medio intermedio de la formación La Luna en el Magdalena Medio. Si ustedes comparan, pasamos de un poco más de 6 millones por kilómetro cuadrado a un poco menos de 4 en la cantidad de crudo. Hay mucho menos crudo por diferentes razones asociados a este tipo de fases. Las fases marino-carbonáticas, donde predominan margas, micritas y un potencial generador mucho más alto que las fases puras siliciclásticas de shale. En la parte superior derecha tenemos unas fases donde se mezcla el 2-3 y hemos escogido acá prácticamente la única opción que ha sido confirmada por Pozo, que es una secuencia probablemente pleoceno de algunos de los pozos estratigráficos de la agencia,
donde yo tengo un querógeno de 300 y una materia orgánica del orden de 2.5. Aquí tengo una combinación entre crudo y gas y obviamente esta es una cantidad de crudo que puede llegar a ser importante, mucho menor que la de facies tipo la Luna, pero donde vamos a poder tener sistemas petrolíferos asociados económicamente, eh, asociados a unas facies como esta. Y en la parte inferior derecha tenemos el gachetá. El TOC de 1.5 del gachetá es haciendo un esfuerzo hacia la parte alta, no hacia una media, sino un poco más hacia la parte alta. Y lo mismo ocurre con el índice de hidrógeno de 200. Son límites que están hacia la parte superior. Como control geológico de los ambientes de depósito, esta es la característica original, generadora original de la gran mayoría de los análisis. Entre otras cosas, es una de las cuencas que más análisis tiene la formación Gachetá en los llanos. Y aquí ustedes pueden observar que la cantidad de hidrocarburos expulsado es muy, muy pequeña, inclusive la cantidad de gas. Es decir, que si nosotros queremos gas, es mucho mejor ir a buscarlo donde tengo el querógeno tipo 2 que donde tengo el querógeno tipo 3. El siglo pasado nos enseñaron que el crudo venía del 2, el gas venía del 3 y había que moverse en esas direcciones. Pues hoy sabemos que no funciona de esa manera y lo vamos a ver en el siguiente punto. Aquí hay una comparación de la cantidad total de hidrocarburos expulsados por estas fases orgánicas y bueno, ustedes pueden ver muy claramente cómo se comporta la cantidad de crudo expulsado y cómo se comporta la cantidad, no calidad, sino la cantidad de gas expulsado. Aquí hay un llamado para que dejemos de llamar a la formación Gachetá la roca generadora de los llanos orientales. Realmente no lo es, los datos no lo confirman y la simulación de este tipo de procesos muestra claramente que de ahí vamos a tener cantidades muy, muy pequeñas que de ninguna manera podrían explicar el gran volumen de oil in place que tenemos en el foreland de la cuenca. Bueno, nos vamos al segundo mito. Tiene que ver con la relación crudo-gas. Aquí también hay una serie de ideas que se fueron plantando desde el siglo pasado y dos ejemplos muy interesantes son el de la Cuenca Guajira y el Valle Inferior del Magdalena. En la Cuenca Guajira, antes de entrar a los dos ejemplos, quiero hacer una parada en lo que hoy sería la propuesta desde el punto de vista teórico de cómo se forma el gas, cómo acompaña el hidrocarburo. En el gráfico de la izquierda tenemos la cantidad de hidrocarburos en la X versus profundidad aumentando, temperatura aumentando en la Y. Si ustedes observan el gas que estaría representado por la porción roja, pues aparece desde antes del pico de expulsión del crudo y acompaña el proceso. A partir del pico de expulsión de crudo, una reflectancia de 30 tal vez de 0.8, el crudo la cantidad de crudo generado empieza a ser cada vez menor y obviamente se aumenta la cantidad de gas. Ese es el comportamiento básico del sistema. Ahora bien, normalmente cuando tenemos una acumulación de gas, la asociábamos al querógeno 3. Si era de crudo, la asociábamos al querógeno 2. ¿Qué se ha propuesto hoy después de una cantidad enorme de estudios de cinética de la materia orgánica, de modelamientos en una cantidad enorme de cuencas sedimentarias con producción de hidrocarburos en muchas partes del mundo? Lo primero es que el gas acompaña la generación del crudo, es un producto paralelo y las características varían en función de propiedades de la materia orgánica original, el nivel de evolución térmico de esa materia orgánica. El segundo punto extremadamente importante e involucrado en los software de simulación en los últimos 10 años es que la condición PVT, presión, volumen y temperatura del yacimiento y en general de la cuenca, controla el fraccionamiento de la composición de hidrocarburos durante la migración. Al comienzo yo voy a tener una migración en donde el gas está disuelto en el petróleo como una sola fase,
Y si yo tengo una acumulación tipo A, la voy a poder cargar. Y en la medida en que este fluido migra a profundidades menores, este petróleo y este gas pueden empezar a separarse si la presión cae por debajo del punto de burbuja. Si ustedes comparan A con B, aquí se ha formado una capa de gas. La principal razón por la que se estaría formando es eso. Vamos a una posición estructural más somera, tenemos un punto de burbuja más bajo y inmediatamente se forma la separación. El último punto nos explica que dependiendo del volumen de los fluidos, de la capacidad del sello en la trampa, la presión y temperatura del prospecto de la trampa, las columnas finales de hidrocarburos pueden ser o de crudo con gas en solución como A, o de crudo con una capa de gas, o simplemente de gas. En determinado tamaño de trampa, con determinada condición PVT, es imposible retener el líquido y vamos a tener gas. Pero si ustedes miran en este modelo todo, tanto A como B como C, está siendo generado por el mismo tipo de roca generadora. Luego, esa separación que hacíamos fue realmente un mito que es importante irlo reemplazando porque tiene implicaciones exploratorias grandes. Por ejemplo, la cuenca Guajira Offshore es una cuenca que tuvo el siglo pasado Texaco con el descubrimiento de Chuchupa y Ballena, le puso un sello inicialmente de gas biogénico y se nos quedó como una cuenca de gas biogénico. Hace 20 años Ecopetrol, 1999 Ecopetrol, Víctor Ramírez en Ecopetrol empezó a liderar la implementación de una visión diferente, producto de los estudios que ya para esa época estaba publicando el Instituto Francés de Petróleo sobre la generación del gas, sobre el fraccionamiento isotópico, y se arrancó todo un proceso que llevó a proponer la existencia de un sistema termogénico y no biogénico para la cuenca Guajira Offshore. Este es un modelo de simulación de migración construido sobre una superficie al Mioceno temprano que aproximadamente sería equivalente al tope de la caliza de Ballena, el reservorio principal en los campos. El modelo tiene la predicción de las rutas de migración, de acumulaciones de petróleo, que son estas verdes, y de acumulaciones de gas. El modelo hace una predicción de la acumulación de Chuchupa y ubica en esa acumulación, en ese mínimo estructural gas, como consecuencia de la condición PVT que calcula para ese tamaño de trampa y para esa posición estructural. Por ejemplo, para el sector de Orca, donde Ecopetrol encontró gas, hace predicción de varias trampas que tendrían también gas por esa característica. Y para otros puntos en la cuenca hace predicción de hidrocarburos líquidos. Por ejemplo, en Santana, donde tenemos un descubrimiento de gas, el software hace una predicción para crudo. Es interesante mirar por qué no tenemos bien calibrado este punto. Por ejemplo, esta acumulación de aceite coincide con la perforación del Pozo Dorado 1 de Texaco, que fue un pozo que tuvo, cuando toca la caliza de Ballenas, estalló, se vino el gas, tuvieron que pararlo y hubo grandes dificultades después para retomar el proceso de perforación. En últimas, el mensaje que queda al aplicar una simulación como esta es que existe la manera de proponer modelos en los cuales yo voy a tener gas y crudo alternando en una misma cuenca en función del tipo de materia orgánica, del nivel de madurez térmica y de la condición PVT. El mito asociado a gas querógeno 3, crudo querógeno 2, es un mito que está hoy desde el punto de vista científico totalmente reevaluado. Y lo vamos a ver en un ejemplo más, el caso del Valle Inferior del Magdalena, que también esta es una cuenca muy curiosa, tiene un sello de Gazprom que se lo puso Chevron hace 30 años, y cuando uno mira el oil in place de la cuenca, más de la mitad corresponde a crudo.
campos como Sicuco, Boquete, el difícil en sus inicios, son campos de crudo, momposina con condensado y gas. Sin embargo, se quedó con ese sello. Aquí les quiero compartir un ejemplo. Este es un mapa estructural al tope de la formación Ciénaga de Oro Superior, una simulación a partir de modelamiento 3D. Ustedes ven las rutas de migración y acá están las acumulaciones que el software predice con base en estos mínimos estructurales. Es un mapa a una escala muy regional. Pero si ustedes se dan cuenta, el software predice que la gran mayoría de las acumulaciones, con excepción de algunas por acá, van a ser de crudo, básicamente por esa condición PVT de esos mínimos estructurales. Si hacemos este mismo ejercicio, se varó mi mouse. Qué pena con ustedes, un segundo, ya. Si hacemos este mismo ejercicio a nivel del porquero medio, que es un intervalo estratigráfico donde ha habido descubrimientos de gas en este siglo, asociado a niveles delgados de areniscas dentro del porquero, tenemos un resultado muy diferente. Si ustedes miran, ya es mucho menor el número de predicciones para crudo y hay una gran cantidad de cierres de mínimos estructurales donde el software predice gas. ¿Esto qué implicación tiene? Si nosotros, tanto en esta cuenca como en la cuenca Guajira, nos mantenemos con un nivel exploratorio muy alto estratigráfica y estructuralmente, sobre todo estructuralmente, es probable que sigamos encontrando gas. Pero en la medida en que podamos ir a posiciones estructurales más profundas, es muy probable que podamos encontrar hidrocarburos líquidos con una fase gaseosa en solución o en capa de gas. Son dos ejemplos muy interesantes. Hay otro tema que conecta estas dos cuencas, que además geológicamente ha sido propuesto que estuvieran conectadas, y es que el gas de Chuchupa y Ballena fue propuesto como biogénico con base en la geoquímica de los gases del siglo pasado por su composición, 99% metano, isotópicamente muy liviano. Sin embargo, esto fue lo que cambió hacia final del siglo pasado y hubo investigaciones que probaron que es posible obtener esa composición en un sistema termogénico. Es muy curioso porque aún hoy es difícil convencer a todos los exploracionistas de que ese sistema es termogénico. En el valle inferior tenemos un campo de gas muy importante acá, que es Ayombe y Huepagé. El gas de Huepagé es 99% metano, isotópicamente liviano, es decir, tiene una composición muy similar a la de Chuchupa y Ballena. Pero aquí nadie le ha dicho que es biogénico. Aquí no nos hemos preocupado por eso y hemos trabajado siempre con la idea del modelo termogénico. ¿Por qué? Porque tenemos crudo, porque hay crudo en la cuenca, entonces el tema se queda de lado. Desafortunadamente en la Guajira, mientras no aparezca una acumulación comercial de crudo, va a ser muy difícil poder concretar ese modelo y dar el salto a una exploración concentrada plenamente en un sistema termogénico. Bueno, nos vamos del tema del gas y nos vamos al mito número 3. No me preocupa la carga de hidrocarburos. En esta cuenca hay petróleo. Entré a Ecopetrol a trabajar, tuve la bendición de entrar a Ecopetrol en el año 1987 y desde el primer día de trabajo empecé a oír esta frase. Y hoy, 32 años después, todavía la escucho. Creo que incluso es una frase en la que hay un problema generacional. La escucho mucho más entre los mayorcitos de mi edad, cercanos a mi edad y para arriba, que entre los más jóvenes, pero aún sigue haciendo carrera. Yo tengo crudo, es una cuenca con crudo, yo no me preocupo. Entonces, esa frase me permite ligar un poco el tema de la evaluación de riesgo geológico asociado a la carga. Y vamos a arrancar con esto. La industria trabajó durante prácticamente todo el siglo XX en términos de probabilidad de éxito con esta ecuación: probabilidad de éxito igual probabilidad de la trampa. Si yo la mapeaba con la sísmica y hacía una predicción del reservorio, para mí era suficiente.
y con esa forma de trabajo se encontró la gran mayoría del crudo que, que se ha encontrado en Colombia. Debemos ser claros con eso. Fue suficiente durante casi un siglo. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? No hemos encontrado y hemos perforado menos de lo que quisiéramos, menos de lo que deberíamos, pero hemos perforado mucho. ¿Cuál es la ecuación realmente? Además que es la ecuación que utiliza la industria. Esta es la ecuación. Perdón, nuevamente me está tomando del pelo. La probabilidad de éxito de una perforación exploratoria obedece a la multiplicación de tres probabilidades: la de la trampa, la de la carga y la de la preservación. Hoy tenemos cómo medir la probabilidad de la carga, tenemos cómo simularla y medirla. No hacerlo es, en mi opinión, un acto de irresponsabilidad científica. Deberíamos simplemente ponernos en el lugar del inversionista. Si yo fuera el dueño de los 100 millones de dólares, ¿qué querría? ¿Que se haga la evaluación lo más completo posible o que la hagamos con la visión del siglo pasado? Dejar de usar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos para evaluar y cuantificar la probabilidad de la carga es como si, teniendo los sistemas interactivos para la interpretación sísmica, nos regresáramos a interpretar en papel. En papel encontramos el crudo del siglo pasado, pero hoy ya no lo hacemos. Hoy ya no lo hacemos y aquí tenemos esta oportunidad. Es necesario que involucremos y que, si vamos a correr el riesgo de una probabilidad de carga baja, por lo menos sepamos que lo estamos corriendo. Voy a mostrarles dos ejemplos de este tema. Este es un primer ejemplo. A la izquierda tengo un mapa estructural al tope de una unidad de reservorio, una serie de pozos, y tengo, lo digo de una manera jocosa, pero igual me incluyo, el modelo de carga que suele presentarse en PowerPoint. Es un mapa y unas flechas. En muchas ocasiones yo he puesto acá una flecha a propósito. Si ustedes miran, esta flecha está yendo por un eje sinclinal. Así las ponemos. No importa, sencillamente en nuestro cerebro tenemos resuelto el tema de la carga. ¿Cuál es el gran problema de una aproximación como esta? Pues son varios, pero el principal es que el riesgo geológico se reduce a cero. Si lo queremos, lo podemos reducir a cero. ¿Por qué? Porque en la mente del exploracionista, cualquier posición estructural ubicada por encima de las zonas de generación, las zonas más profundas, están conectadas con la migración. Es imposible evitar que el cerebro funcione con ese planteamiento básico. Si nosotros nos tomamos el trabajo de utilizar el conocimiento geológico y las herramientas tecnológicas y construimos una simulación, las cosas se pueden ver de otra manera. Este es el mismo mapa. A la izquierda tenemos un ejercicio, una simulación de migración al tope de ese reservorio. Si ustedes miran, yo había puesto una flecha acá. Y bueno, el software obviamente me dice que un eje sinclinal como este es una zona de dispersión, no de concentración de la migración. O sea, son unas áreas donde el crudo va a concentrar, hay unas áreas donde el crudo va a dispersar. Este modelo yo lo puedo traducir en un mapa de probabilidad de carga. Aquí hay un mapa de probabilidad de carga para ese reservorio. Las zonas blancas son probabilidades de carga de cero o cercanas a cero, menores al 20%, y las zonas más oscuras serían probabilidad de carga del 100%. Miren cómo cambia la visión con un ejercicio que es bastante simple. Esta simulación es una simulación de combate y, como les digo, tenemos la tecnología para hacerlo. Hay una cantidad importante de pozos ubicados por fuera de las rutas de migración, es decir, pozos ubicados en áreas donde la probabilidad de carga es menor al 20%. En la mente de quienes propusieron estos pozos, y aquí alguna salvedad, yo hice parte de grupos de exploración que propusieron acá pozos secos, me involucro. Nosotros conectábamos el prospecto
con la zona de generación. No había forma de que no lo hiciéramos. Pero cuando construimos un modelo como este, ya tenemos que tomar ciertas medidas. Y si tengo prospectos nuevos, debería poder cuantificar el riesgo. Recuerden que en últimas yo entro a una matriz que es la que usan los grupos de exploración, donde se cuantifica la probabilidad de la trampa, que se separa en el reservorio y la geometría, la probabilidad de la carga, que tiene en cuenta además el sincronismo, y la probabilidad de la preservación. Con el modelo clásico de las flechas en PowerPoint, yo les puedo asegurar que si hacemos un trabajo estadístico, los prospectos siempre tienen como mínimo 0.7 de probabilidad de carga en cuencas con presencia de crudo confirmada. Y aquí en un modelo predictivo como este vemos que ya es difícil ubicarse por encima del 40%. Y hay una gran cantidad de pozos en áreas donde la probabilidad de carga es muy baja. Un segundo ejemplo en una escala mucho mayor, la cuenca de los Llanos Orientales. Esta es una simulación de migración en un mapa regional de detalle muy bajo, donde se insinúan las narices estructurales. Aún así el software logra aplicar el algoritmo y mostrar dónde se concentra la migración y dónde la dispersión. Esto sería para el tope de mirador. Los puntos rojos son pozos que obviamente no necesariamente tenían como objetivo el mirador. Cuando construimos el mapa de probabilidad de carga, nuevamente el tema cambia. Y si yo construyo mapas para Mirador, para Gachetá, para el Guadalupe, para el C7, para el C5, voy a ver que estas áreas varían significativamente de unos puntos a otros. Hay una gran cantidad de pozos que hemos hecho, por ejemplo, conjugación de estas mapas de probabilidad. Hay una gran cantidad de pozos que nunca estuvieron conectados de acuerdo con la geometría actual, con un proceso de migración. Pero no lo sabíamos, nunca lo supimos. Y no nos interesó estrictamente. ¿Por qué? Porque como estábamos al este de las zonas de generación, nuestro cerebro funciona en 2 dimensiones. Inmediatamente conecta el punto de mi prospecto con la zona de generación. Rompamos este mito, rompámoslo. La decisión de hacer las evaluaciones de carga no deberían estar simplemente al libre albedrío de los exploracionistas. ¿Por qué? Porque está de por medio la inversión. En este siglo hemos invertido más de 15 billones de dólares en exploración. 15.000 millones de dólares se han invertido en el siglo XX. Y bueno, ustedes conocen los resultados, pero son pobres. ¿Cuánto se debe a que no hemos sido suficientemente rigurosos en la valoración del riesgo, suficientemente rigurosos? Y estoy hablando no solo del riesgo por carga, estoy hablando del riesgo geológico en general. Bueno, tengo tiempo para el último punto. Creí que de pronto me iba a quedar corto, y el último mito es un mito muy reciente que tiene que ver con los yacimientos en roca generadora, y es la propuesta de que la cuenca Llanos es una cuenca altamente prospectiva para el play oil shale. Esta es una publicación de este grupo 2013, y esta publicación saltó en 2016 a un excelente libro que publicó Baker Hughes con una compilación de todos los yacimientos de roca generadora, todo el no convencional de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Es un excelente libro, pero si ustedes van a ese libro y lo revisan, van a encontrar esta cita y van a encontrar este mapa. Entonces este mapa saltó al libro de Baker, y del libro de Baker ya ha saltado algunos papers. Y el mapa dice que las cuencas con potencial para no convencionales, para oil shale, específicamente en Colombia, son Catatumbo, Magdalena Medio y Llanos Orientales. Quiero tratar de destruir ese mito. Destruir la palabra de pronto suena dura, pero es un mito que nos hace daño. Además, porque está puesto ya en una publicación internacional donde
evidentemente hay una contribución enorme al conocimiento de este tipo de yacimientos, entonces se incrusta con una facilidad enorme. ¿Por qué la cuenca Llanos, el Forland de los Llanos, no tiene posibilidades para el play oil shale? Primera razón, aquí abajo, nivel de madurez térmica. A partir del estudio de todos los plays de Norteamérica, hoy sabemos que la ubicación de un sweet spot, es decir, de las zonas de mayor producción, está asociada al nivel de madurez térmico, no solo al potencial original. Cuando la madurez térmica es menor a fase tardía, es decir, menos de 0.9 de reflectancia de vitrinita, yo tengo muy poco crudo retenido libre. Cuando la madurez térmica está en fase tardía y inicio acercándose a la fase final de la generación, tengo las mayores producciones. Y para el gas es un poco más adelante. El gas empieza a ser importante desde el final de la generación tardía y va más o menos hasta un nivel de reflectancia de vitrinita de 2.0. El Forland de los Llanos tiene una madurez térmica que en el 95%, 90% de la cuenca no alcanza estos niveles de madurez. Es una cuenca donde la secuencia del Gachetá, que además no es una roca generadora, está inmadura, es decir, la vaca negra, la noche oscura y yo que no veo. Voy a mostrarles en estas dos gráficas muy rápidamente cómo funciona el proceso. ¿Por qué es que el oil shale se volvió importante? Aquí tenemos para una generadora tipo la luna carbonática, miembro Galembo, por ejemplo, la relación entre la reflectancia de la vitrinita y la cantidad de hidrocarburo retenido libre en ese tipo de fases, es decir, el oil in place, porque el retenido libre sería ese crudo que realmente va a lograr fluir en caso de un fracturamiento hidráulico. La curva del crudo es esta, en función de la madurez térmica. Al comienzo yo tengo craqueo primario hasta pico de expulsión. A partir de ese punto la expulsión se dispara y cada vez tengo menos crudo en la roca generadora hasta que a niveles de madurez muy alto, como lo que ocurre en la cordillera, yo ya crudo no tengo. El gas también hace parte del craqueo primario, pero a partir del final de la ventana de aceite, el gas se alimenta del craqueo secundario. Es decir, este crudo en la generadora, como sigue sometido al aumento de la temperatura, empieza a craquear a gas y la curva de gas siempre va a estar en aumento. Este es el caso del Magdalena Medio, donde yo tengo la luna, ese galembo, miembro galembo de la luna, en un rango de madurez muy alto, desde inmaduro hasta más de 2% de reflectancia de la vitrinita. Luego allá tengo todo este proceso, tengo unos máximos que pueden llegar a tener cantidades muy importantes, volúmenes muy grandes de hidrocarburo retenido libre. Vamos a compararlo en la gráfica inferior con el bobo con suerte, la formación Gachetá. Nuevamente, las mismas variables, reflectancia de la vitrinita en X y cantidad de crudo retenido libre en Y. Miren el proceso. Primero miren el rango de madurez del Gachetá en el Forland. Escasamente tenemos cosas alrededor de 0.7 en la gran mayoría, más del 90% de la cuenca. Y por estas propiedades originales tan bajas, TOC de 1.5, índice de hidrógeno de 200 en promedio, la cantidad de hidrocarburo retenido libre es menor a 1 millón de barriles por kilómetro cuadrado. Y el gas es un poquito más, el gas alcanza a subir un poco más, pero es muchísimo menos, apenas un tercio de lo que podríamos llegar a tener en el Magdalena Medio. Con un agravante, esta situación, la óptima dentro de esta pobreza franciscana, se obtendría a profundidades por encima de los 16.000, 17.000 pies, donde este play ya no funciona porque este play tiene un límite tecnológico y económico alrededor de los 13.000 pies. Entonces,
Es importante atajar este mito, es importante atajar el mito de que los llanos orientales a nivel del Forland son una cuenca o una de las tres cuencas más importantes en Colombia para la exploración de oil shale y gas shale. Y, colegas, era eso lo que tenía para compartirles. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, a la asociación por permitirme acompañarlos y bueno, quedo atento a las preguntas que podamos tener. César, muchísimas gracias. Qué conferencia tan interesante, de verdad, te agradecemos un montón. Te voy a leer las preguntas, ¿te parece? Ya tenemos un Ok, par en el chat. Entonces dice, buenos días César, en cuanto al mito número 1, entonces, ¿cuál sería la principal formación generadora en los llanos o de rocas de qué edad estaría hablando? mira, ahí trabajamos con modelo. En el Piedemonte tenemos un cambio significativo de la situación. En el Piedemonte tenemos el Cretácico completo y tenemos intervalos generadores reconocidos a nivel de la formación Fomeque y a nivel de la formación Chipaque. Y en los crudos de los llanos tenemos evidencias de aporte de rocas generadoras de esos dos tipos de ambientes marinos más carbonáticos y ambientes marinos más siliciclásticos con influencia del taic. Entonces, en mi opinión, la forma más fácil de simplificar el modelo es a través de una generación desde el piedemonte, involucrando generadoras como el Fomeque, el Chipaque y alguna generadora en el Paleoceno, porque también en los crudos hay huella de generadoras terciarias. Listo, César, gracias. También preguntan si los modelos están hechos en Trinity. Sí, estos modelos todos están hechos en Trinity. Listo. Otra pregunta, dice, ¿esos modelos de la subcuenca Plato es un análogo de lo que se está encontrando aquí en México, en Ixachi? No conozco. Ok, Sería interesantísimo poderlo comparar. listo. Mira, acá hay otra que dice, bueno, muy buena presentación y muy buenos mitos para tener en cuenta. Todas las cinéticas de gas y aceite que está mostrando son análisis de nuestras rocas generadoras o son extraídas de librerías estándar. La cinética que se presenta es a través de simulación con software, no es una cinética obtenida a partir de la muestra y procesos tipo hidropirólisis, es simulación con el software, es la simulación de la cinética de la materia orgánica. Pero el software lo que ha hecho básicamente es calibrar la simulación con una base de datos muy robusta que hay. Bueno, robusta, no es extremadamente robusta, de hecho aquí en Colombia con excepción tal vez de Ecopetrol y el Instituto Colombiano del Petróleo, se ha hecho muy poco estudio de cinética de la materia orgánica. Lo ideal sería acompañarlo para poder calibrar. Pero este, digamos, es un cálculo teórico a partir de la simulación en el software. Listo, César. Regálame un segundo que es que se me bajaron las preguntas. Dice, ¿cuál es la edad de la roca generadora en el Valle Inferior del Magdalena? Bueno, el 2019 la Universidad de Caldas hizo un proyecto multidisciplinario en la cuenca de Plato para la agencia, que incluyó la integración de información de todo tipo y específicamente el tema cronoestratigráfico. La propuesta de ese estudio es que tenemos por lo menos dos intervalos generadores, uno asociado a unas facies marinas de shales del Eoceno correlacionables con el Eoceno, digamos, de Sinú San Jacinto, el Carmen Shale, algo de esa naturaleza. Y probablemente parte del Ciénaga inferior también puede tener una roca generadora. Esta es una cuenca donde nosotros a través de perforación exploratoria no hemos llegado a la generadora. El único pozo que habría llegado sería Plato 1X. Pero como la actividad exploratoria ha estado concentrada en altos estructurales donde la edad mínima es más del Oligoceno, siempre nos hemos mantenido por encima de la generadora. Es decir, que el conocimiento de la generadora es aún muy incipiente y tenemos que trabajar con la información que nos brindan los crudos y
con la simulación para, para poder hacer esa aproximación. Listo, César. Hay otra pregunta que dice, ¿una roca generadora que se exhumó estando en la ventana de generación vuelve a expulsar si un nuevo episodio de enterramiento hace que vuelva a entrar en la ventana? Sí, definitivamente sí. La única condición es que no haya alcanzado el 100% de la expulsión. Uno puede asimilar un poco el proceso a un horno en el que yo dejo un lomito. Yo lo empiezo a cocinar, pero si por alguna razón necesito ausentarme y no quiero dejar ese tema ahí quieto solo, pues yo puedo apagar el horno y mi carne va a quedar término medio. Si vuelvo y lo prendo, eh, ya voy a poder terminar mi proceso. Entonces, si una roca generadora alcanza un nivel de madurez con tasa de transformación del 60-70%, sufre levantamiento, la temperatura baja, cae, vuelve y sufre enterramiento, la temperatura vuelve y sube, tú vas a completar el, el, la tasa de transformación hasta el 90-95%, lo que te permite ese segundo evento. Es decir, una vez superes la temperatura máxima del primer evento de enterramiento, puedes completar el proceso. Gracias, César. Acá hay otra pregunta, dice, ¿la maduración termal solo la están viendo con vitrinita? ¿No se podría usar microtermometría para precisar temperaturas? No, la madurez termal normalmente se trata de utilizar varias herramientas. Desde el punto de vista de mediciones directas, pues la vitrinita es la más utilizada, es muy poderosa. Se usa índice de coloración de esporas, que el país tiene mucho por andar en ese camino, entre otras cosas, porque lo que hemos hecho con vitrinita en el Magdalena Medio, por ejemplo, con las facies marinas, tiene problemas porque hay muy poca vitrinita en esos ambientes de depósito. Entonces, es necesario complementarla con otras técnicas. Y ahí obviamente están esas que menciona la pregunta. De todas maneras, la vitrinita es la de combate, es la más usual, la que más preparamos, a la que más acudimos, pero los estudios podemos cerrar mucho el rango de incertidumbre si agregamos por lo menos otro tipo de indicadores como el índice de coloración de esporas o como este tipo de marcadores térmicos. La respuesta concreta es no, no es solo la vitrinita y no debe ser solo la vitrinita. Gracias, César. Hay un comentario más. Dicen que si podrías recomendar bibliografía para el tema de los tipos de querógeno y el nombre de la publicación de Baker. Sí, claro que sí. Te la puedo mandar, Flor, y tú la pones. Claro que sí, claro que sí. De hecho, la Listos. puedo poner, es un libro, es un PDF muy pesado, pero lo puedo poner en un link a una carpeta y te lo mando y pues el que lo quiera bajar. Es realmente un libro fantástico, con la tarea de recopilación, la cantidad de información que tiene es enorme. A mí me surge la duda de cuántos mapas como el de Colombia hay de otros países, ¿no? Ese siempre será el problema Sí. de esas recopilaciones tan ambiciosas. Tiene un capítulo a escala mundial. Listo, César. Entonces te paso otra pregunta. Dice, ¿cómo calculas el oil retenido en la última gráfica? Sí, en el software. Nosotros, el software de modelamiento en los últimos 4 años, esto es bien reciente, en los últimos 4 años el software evolucionó a calcular, antes que calculábamos, en qué nos concentramos, cuánto se generaba, cuánto se expulsaba, pero la presión por la exploración de los yacimientos en roca generadora obligó a construir modelos para calcular cuánto se retiene y además separar de cuánto se retiene, cuánto es libre y cuánto es absorbido, porque ese crudo o ese gas absorbido hay que restarlo si no estoy sobreestimando el oil in place o el gas in place. Entonces aquí calculamos aceite retenido libre, gas retenido libre a partir de la simulación en el software. Gracias, César. Te paso otra. Dice, ¿cuál es la distribución de madurez de la formación La Luna en el Valle Medio del Magdalena y cómo se ve respecto a los pozos piloto que se quieren perforar?
Esa es una excelente pregunta. La luna, el Galembo específicamente, tiene un rango de madurez completo. Yo puedo tener zonas desde inmaduras hasta ventana de gas. Es muy importante ubicar cualquier pozo dentro de la franja que cumpla con este principio. Si yo ubico un pozo que pretenda hacer algún tipo de prueba en donde la luna está inmaduro, no voy a obtener crudo. Me tengo que ubicar en un rango de madurez hacia el final de la ventana de aceite. Y ese se comporta de manera muy paralela, digamos, en dirección norte-sur, las franjas de madurez térmica de la luna. Pero también tengo zonas de gas, también tengo zonas de gas. Este es un trabajo que se hizo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 2018 y se publicó un manuscrito en las memorias de la primera cumbre de petróleo y gas, que también lo podemos compartir a través de la asociación con quien esté un poco desprogramado este domingo, pues le echa una leída al paper. Pero es interesante. Nuevamente, resumiendo la respuesta, está todo el rango de madurez y específicamente el pozo que tenía planeado, el estratigráfico que tenía planeado la agencia para este año, utilizó ese modelo para ubicarse en un rango de final de ventana de aceite. Ha habido pozos dentro de la cuenca con propósito de oil shale que han quedado a profundidades muy altas dentro de la zona de gas. Luego, parece trivial, pero no lo es. Ya se han hecho inversiones que desde el punto de vista teórico tendría uno que entrar a pensar, oiga, sí lo puse exactamente en el mejor sitio. Listo, César, gracias. Va otra, dice que, ay, perdóname, es que se movió. ¿Qué prospectividad tiene la cuenca del Valle Superior del Magdalena para yacimientos de gas y petróleo? Bueno, en la cuenca del Valle Superior del Magdalena ha sido una niña bonita en la que todo el mundo ha querido estar en los últimos 30 años. Si uno lo mira en términos del oil in place del país, es una cuenca modesta, del orden de 700, 800 millones, similar de pronto a Catatumbo, un poco a Caguán, Putumayo. No son las más grandes, pero es una cuenca que tiene un potencial aún importante. Tiene dos subcuencas, Neiva al sur y Girardot al norte. En el ejercicio de Jet to Find que se hizo con la agencia entre 2015 y 2016, se observa que habría un potencial un poco mayor en términos del Jet to Find para la subcuenca de Girardot y un poco menor para la subcuenca de Neiva. Pero es una cuenca con potencial modesto si se lo compara con los llanos Magdalena Medio. Listo, César, gracias. Hay una pregunta que dice si el mirador pudo generar. Bueno, ese es otro mito, ¿no? Sí, la roca, el mirador como generadora. Cuando BP llega en el año 80 y perfora el Cusiana 1, año 85 sería, 86, 86 tal vez. Y se encuentra el crudo y se empiezan a hacer algunos análisis, se empieza a hablar del mirador como generador. La verdad es que los crudos, y específicamente los de Cusiana, muestran desde el punto de vista geoquímico, a través de los biomarcadores, una huella de una generadora terciaria. Pero ni BP publicó los datos exactos que comprobaran. Creo que no los publicó porque los perseguimos mucho a lo largo de los años, o no sé, no los hemos podido ver. Y hablo en plural porque estuvimos ahí involucrados, un grupo grande de geólogos. Pero desde el punto de vista teórico podría ser el mirador o podría ser algo en Barco Cuervos. Sí sabemos que ese tipo de ambientes transicionales pueden tener una mezcla de querógeno 2,3 capaz de explicar parte del crudo que tenemos en Cusiana, por ejemplo. Cusiana, de todas maneras, es un crudo producto de una mezcla en la que hay evidencia del generador terciario y de un generador diferente, probablemente más marino de plataforma. Pero
frente a la pregunta concreta, nunca pude ver los datos de pirólisis del mirador que confirmaran esa existencia de generador. Tuve la fortuna de trabajar para CEPSA entre el año 2012 y 2014 en una campaña enorme de caracterización geoquímica de los pozos que CEPSA había perforado básicamente en el sector de Casanare. Creo que es la campaña más grande y la empresa que más detalle ha hecho en ese tema y nunca logramos ver unas fases generadoras realmente poderosas a nivel ni del mirador ni del Gachetá. Y en el Piedemonte, pues BP nunca publicó, aunque hay papers que hablan del mirador o que hablan de cuervos, básicamente más que de barco. Luego sigue siendo algo que está ahí sin resolver, es un tema que está sin resolver por ausencia de datos directos. Gracias, César. Bueno, acá hay una que dice, si sugieres hacer más estudios regionales para identificar mejor el potencial de hidrocarburos. Sí, esa es una tarea permanente es una tarea misional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? El estimativo del potencial de hidrocarburos es una tarea misional y está íntimamente ligada con los estudios regionales, el análisis de cuenca. Entonces, la respuesta sin duda es sí. Listo, César. También te preguntan si hay un nuevo mapa de prospectividad de no convencionales en Colombia. Y sí, la agencia desarrolló el año pasado la evaluación del play yacimiento roca generadora en las 23 cuencas. Tuvimos la fortuna de participar en el grupo que trabajó en esta evaluación. Y ese es un producto marca ANH pues, hablando un poco por la ANH, me disculpo con los colegas, está disponible para la industria. Pues la idea es que la industria lo pueda usar. Se evaluaron las 23 cuencas colombianas y se hizo un ranqueo de las cuencas que se llamaban prospectivas, unas de prospectiva media, unas de prospectiva muy baja y unas no prospectivas para el play. Y se hizo un estimativo del jet to find por cada una de las cuencas en términos de crudo y en términos de gas. Gracias, César. Bueno, nos quedan dos preguntas. Le voy a dar la palabra a Víctor, que nos pidió hace un tiempo hacer su pregunta con el micrófono. Y luego va Alex, que también me escribió que quiere hacer su pregunta por el micrófono. ¿Cuál de los Alex? Hay como 10 Alex, entonces alguno de ellos. Víctor, ¿nos escuchas? Gracias, Flover. Gracias, César. Muy interesante la presentación. Gracias por el crédito con el tema del offshore. Respecto a, obviamente mi pregunta va enfocada al offshore. En esas hipótesis que trabajamos todos estos años sobre la ocurrencia de procesos termogénicos en el offshore, pues postulamos el fraccionamiento isotópico, pusimos en funcionamiento las hipótesis del Instituto Francés del Petróleo, pues esas hipótesis nos llevaron a donde estamos hoy, motivar a Ecopetrol y a otras empresas a invertir y tenemos descubrimientos como Orca, Cronos, Gorgon, Purple Angel. En estos pozos y en estas evidencias seguimos viendo las evidencias de incremento de la ocurrencia de termogénico en profundidad o hacia las zonas más profundas de la cuenca. La mayoría de las campañas de Piston Core, cuando los análisis son adecuados, vemos persistentemente la presencia de metano, tanto biogénico como termogénico. El metano biogénico es omnipresente, está en toda la cuenca. Básicamente todas las muestras de Piston Core deben mostrar metano porque sabemos que hay materia orgánica. La inquietud que me tengo y la inquietud que te quiero plantear es, dado que obviamente como pasa en un shore no vamos a hacer pozos los inclinales ni en las partes más profundas de la cuenca, las herramientas complementarias como Piston Core modelamiento, ¿qué más nos falta hacer para acercarnos a validar si existan esos termogénicos maduros, la ocurrencia de hidrocarburos líquidos? ¿Y qué más es que nos falta hacer desde tu punto de vista y tu experiencia?
Víctor, yo diría que en términos de la adquisición de información nueva, más allá de continuar con las campañas de Princeton Core, veo difícil. Yo sugeriría más bien, y creo entender que los actores del offshore de alguna manera lo están haciendo, revisar las oportunidades asociadas, digamos, a plays más de menor riesgo, de menor riesgo. Creo que mucho de la campaña exploratoria de estos 20 años que Ecopetrol ha liderado, donde su merced ha estado involucrado, ha sido parte importante de esos procesos, ha manejado conceptos de play de alto riesgo y tenía que hacerse, tenía que hacerse. Lo digo por lo que alcancé a conocer hasta hace algunos años y lo que ustedes mismos han publicado. Yo diría que se podría hacer una pausa y volver a la búsqueda de plays en posiciones estructurales intermedias y plays que tiendan a tener una componente máximo de cierre contra falla, pero con alguna geometría de relieve, con algún pliegue importante. Creo que quedan, porque la apuesta de seguir arriesgando en plays estratigráficos, por ejemplo, en plays definidos a partir de la información sísmica, de los atributos, de la presunción del reservorio a partir de atributos, es, ya es una apuesta que puede empezar a jugar en contra. Yo hago la cuenta Sí. muy por encima, muy alegre de lo que se ha invertido en el offshore en estos 20 años y debe ser, en términos solo de la perforación exploratoria, debe alcanzar los 2 billones o tal vez más. Entonces, Ese es un buen número, César. Pero pensando sí, en términos de información, ¿qué más podemos hacer? Sabemos que cuando empezamos a plantear estas hipótesis hace tantos años, por ejemplo, no teníamos técnicas como diamantoides o biomarcadores que nos han ido aproximando al tema termogénico. ¿Existen técnicas más modernas o debemos asegurarnos que lo que adquiramos hoy se haga bajo ciertos estándares? Será muy descabellado, por ejemplo, lo digo porque aquí también están conectados Miguel y Fernando Sorno de la agencia, Miguel de Armas. Muy descabellado, por ejemplo, pensar en hacer un estratigráfico al que le metamos todos los fierros en términos de geoquímica. para nada. La agencia lo tuvo, lo revisó el año pasado. Miguel de Armas fue uno de las personas que estuvo revisando el tema y a partir de los estudios que tenía la agencia, había un par de localizaciones interesantes para coger sección sísmica no perforada por pozo, pero que desde el punto de vista conceptual de la interpretación era por lo menos preoligocena y eventualmente podría incluso ser cretácica. Ese trabajo la agencia lo planteó. No es fácil, ¿no? No es fácil porque las cifras son importantes y no prosperó, pero es lo más cercano que yo he visto a ese proceso y yo creo que si la industria concertara con la agencia o incluso se pudiera hacer una unión de un esfuerzo desde el punto de vista de participación, hay temas de tierras que son complejos. Bueno, resumiendo, sería lo mejor que podría pasar en la cuenca la perforación de un pozo estratigráfico en una posición que permitiera obtener información directa de posibles secuencias generadoras cretácicas o, por qué no, del Eoceno mismo, como estamos viendo en el Magdalena Inferior. Listo, muchas gracias, César. Gracias, Floder. Gracias, César. Gracias, Víctor. Listo. Le damos la palabra a... Me aclararon que es Alexander Rey. ¿Listo? Ok, don Alex Rey. Alex, ¿nos escuchas? Señores, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué Alex? ¿Cómo te va? ¿Qué más, César? ¿Cómo va todo? Qué placer oírte, Víctor, a ti también. Es mi primera experiencia con esto y funciona súper bien. O sea, se ve todo y se oye súper bien. César, primero gracias por la presentación, excelente. Tengo un par de comentarios e inquietudes referente a 2 cuencas o a 2 de los mitos que mencionaste. Uno de la cuenca Llanos y otro de la cuenca offshore, ¿sí?
El primero, en relación a la cuenca llanos, es si en el mapa que muestras de la probabilidad de migración y acumulación se ve hidrocarburo en lo que siempre se ha llamado como la shadow zone, entre lo que sería Capachos y las acumulaciones de Caño Limón. ¿Eso cambió con los nuevos conceptos que tienes? ¿O es simplemente que en el software te pasa el hidrocarburo por ahí para acumularse bien al este? No es la aplicación del software. Yo en lo personal, Alex, no creo que exista una shadow, una sombra real. Ahí hay una nariz estructural que es muy clara a nivel de basamento. El mapa de anomalía de Bouguer del llano lo muestra muy claro sobre el pico de la nariz. La parte más pronunciada está Caño Limón, está Guapita, Caño Limón, pero el crudo es capaz de alimentar zonas que rodean esa nariz, tanto al sur como al norte. Entonces, yo creo que eh, no existe para mí realmente esa zona. Fíjate que el reconocimiento de esa zona de sombra ha tradicionalmente liquidado la actividad exploratoria al oriente de Caño Limón. Pero si uno lo mira desde un contexto un poco más regional, el crudo puede seguir llegando desde el norte, así como llegó a Guapita, puede llegar a otro tipo de posiciones. Y en la zona que tú estás describiendo, eh, esa migración está asociada simplemente a la geometría, en este caso del mirador, que fue la que yo les mostré, pero se observa en otros intervalos. ¿Qué ha pasado, en mi opinión, entre Caño Limón y la zona de Casanare? La sísmica que tenemos es una sísmica 2D primordialmente, con espaciamiento entre 5 y 10 kilómetros, con un monoclinal muy suave donde no se ven fallas. Entonces ahí no veíamos las fallas antitéticas, ahí no veíamos estructuras y todo el mundo reinterpreta lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ahí no va a salir nada. Va a ser necesario que ocurra algo como lo que ocurrió al sur en Llanos 34, donde Geopark decidió tomar un riesgo. En ese bloque había pasado, todo el mundo había hecho y lo había descartado. Y bueno, con un concepto exploratorio diferente que creo que ya Enrique lo presentó, no sé, mmm, se logró dar ese salto. Pero con la sísmica 2D, con ese nivel de espaciamiento y esa geometría de monoclinal suave, pues va a ser muy difícil. No creo que haya realmente una sombra a escala regional, Alex. Ok, bien. César, ya la segunda pregunta de los llanos, para pasarte a unos comentarios que tengo de lo de offshore, hace unos años escribiste que era posible que las acumulaciones de Caño Limón, Chipirón y Caño Rondón vinieran también de la depresión del Táchira. No sé si te acuerdas que hace unos años escribiste algo. Con el modelo que acabas de mostrar, toda la acumulación de Caño Limón, Chipirón y estos campos se justifica solo con el depocentro pálido, depocentro de la cordillera oriental, del Chipaque. No, yo creo que es imposible evitar que a esa nariz estructural haya llegado crudo desde la depresión de Apure. Ok. Viéndolo regionalmente crudo y tiene un elemento. Recuerda que en esa época una de las razones que proponíamos es que geoquímicamente el crudo de Caño Limón se parece más al crudo de las acumulaciones de Silvestre y Cinco en Venezuela, obviamente a Guafita, que al crudo de Casanare. Entonces, yo creo que ahí más bien al contrario, es imposible evitar acorralar el crudo para que no llegara hasta esa posición. Lo que proponíamos en esa época era también la posibilidad de un aporte precretácico, digamos crudo paleozoico. Ecopetrol hizo unos estudios tratando de mirar geoquímicamente eso, y desafortunadamente no se pudo confirmar, hubiera sido muy interesante. César, gracias por los comentarios de los llanos. Ahora me gustaría pasar a una cuenca que me encanta. Tú sabes, la del Guajira Offshore. La primera pregunta que tengo es, ¿qué roca madre usaste para el modelamiento termogénico de la cuenca? Nos agarramos como mico en árbol a lo publicado por Ecopetrol. Entonces tenemos un intervalo generador de Cretácico, digamos tipo Canzona,
querógeno tipo 2 promedio, un índice de hidrógeno promedio 450, contenidos de materia orgánica de 3.5 en promedio, algo como Canzona, La Luna, ese tipo de roca generadora. Lo publicado por Ecopetrol, además porque tuve la fortuna también de trabajar para Ecopetrol en el tema de Piston Core y allá se recuperó Black Oil en unas muestras de Piston Core en el 2009 que tenían un nivel de correlación muy alto con fases generadoras de ese tipo, marino de plataforma. Entonces, de manera hipotética, se ubica se construye ese modelo. Gracias. Y la segunda pregunta es, llegaste a unos resultados que explican las acumulaciones de chuchupa, de gas y de orca, ¿sí? Que son, Sí. pues, secas, es gas seco, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de hacer modelamientos biogénicos para una acumulación biogénica que justifique los descubrimientos y descubrimientos por hacer? No, Alex, no, nunca la he tenido, no tengo ese entrenamiento, nunca he tenido esa oportunidad. Ok, ok. Sí, lo que pasa es que cuando uno ve datos, por ejemplo, públicos de los ODPs o los DSDP, la roca que encuentras en el Caribe es pelágico y hemipelágico, ¿no? Con unos valores de TOC mucho más bajos, los datos de flujo de calor son muy bajos, entonces es un poco complicado llegar a justificar acumulaciones termogénicas, ¿no? Y, pues mira, ese ha sido siempre el dilema. Hay algo que se quedó un poco oculto y es el condensado de Calamar 1. Es la Así única, lo la conozco única, muy bien. y pues tú lo sabes que hasta donde sé creo que incluso la muestra ya no existe. Pero Yo tuve bueno, la oportunidad de hacer el extracto con Antonio Rangel. exactamente. O sea, En tú el año sabes que 2000, existe. 2003, imagínate, ya estoy viejito. Tú sabes que existió y se caracterizó y bueno, esa sería realmente la única confirmación de hidrocarburo líquido en subsuelo dentro de la cuenca. Hasta que no aparezca el crudo, esta discusión va a ser difícil de solucionar. El modelo de Prinzhofer y Pernatón versus el modelo de Schoel. Yo alcanzo a recordar de manera jocosa que en el ICP se armó un grupo que trajo a Schoel ya en la década pasada y hablaban de la iglesia de Schoel, donde se aferraba, digamos, el conocimiento a la idea del biogénico. Y recuerdo muy bien que Antonio Rangel, tú que lo mencionas, logró convencer a Barry Katz, creo que se llama él, el geoquímico de Texaco, el hombre que había propuesto que eso era biogénico, lo logró convencer y le torció el pescuezo y publicaron un artículo donde se proponía que el gas era una mezcla entre biogénico y termogénico. Eso son confirmaciones de que el tema está abierto, pero tiene implicaciones exploratorias muy importantes. Yo prefiero ver el vaso medio lleno y quedarme como gato patas arriba con el modelo termogénico y seguir buscando el crudo, seguir buscando el crudo. Algunos pensarán de manera contraria y se podrían concentrar en el modelo biogénico y seguir buscando el gas, pero mientras no aparezca, la discusión estará y no hay manera de resolverla plenamente. César, ¿tienes tiempo para otra pregunta? Por supuesto, yo dejé el almuerzo hecho desde temprano. No, es que yo sí estoy sintiendo temor por mi vida, pero vamos a escuchar a Rodrigo Giraldo que quiere hacerte una pregunta, ¿vale? Claro que sí. Rodrigo, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Hola César, ¿cómo estás? Rodrigo, Aquí ¿cómo estamos estás? en México. Nosotros hicimos unos trabajos más o menos 2010 al 2013 con Basifran Lab. Hicimos los modelos de análisis de cuencas y sistemas petroleros usando TEMIS para toda Me acuerdo, sí. el área de lo que era el tesoro de aguas profundas.
encontramos cosas muy interesantes, encontramos, por ejemplo, lo que hoy es Hochschi Energy, es una compañía que ganó un bloque que le quitaron a Pemex, habiendo descubierto y habiendo hecho el DL, incluso el pozo delimitador, en la ronda cero se lo quitaron y se lo dieron a una compañía, bueno, lo feriaron y se lo ganó una compañía que se llama Hochschi Energy, que es un consorcio donde está Sinop y una compañía filial de BP en Argentina. Y bueno, todo eso nosotros lo modelamos y se cumplieron algunas cosas, ¿no? Es muy importante lo que tú mencionaste y muy relevante el hacer análisis de cuencas con buenos datos, con buenas paleobatimetrías, con buenas cinéticas, porque eso disminuye el riesgo, es fundamental. Ahora, ¿qué pasó recientemente? Te comentaba el caso, tú me estás mencionando la subcuenca Plato, donde pues siempre se ha buscado gas, pero es muy probable que el aceite esté más abajito, ¿no? Bueno, no, más abajote, porque estamos hablando probablemente de, no sé, hablemos de 16.000, 17.000 pies, pero puede ser muy interesante encontrar volúmenes como lo están haciendo ahorita Pemex en Ixachi, que es Veracruz. La cuenca de Veracruz fue por excelencia durante todos estos años, digamos, que fue el hit del gas en México, 2006 al 2012. Todo ese gas se agotó. Se encontró la firma de la sísmica y se prospectó y se agotó. Y se decidió buscar más abajo, y Sachi está, digamos, ratificando eso que tú estás mencionando, exactamente igual. Vale la pena que lo revises. Yo aquí te puedo colaborar con muchísimo gusto. Sí, Estás claro que sí. encontrando presiones altísimas de 11.000 PSI, donde ya requieres equipos de 3.000 HPs con preventores de 15.000 PSI, pero no importa, ahí está el aceite. Entonces, a mí me parece súper interesante porque eso puede ser un análogo muy interesante de ahí de la cuenca Plata. Eso es lo que quería mencionarte. Y una Chévere para compartirlo, Rodrigo. Yo te busco y para que porfa nos compartas información. Muy con importante. muchísimo gusto. Aquí están escuchando colegas tanto de la agencia como de la Universidad de Caldas, del grupo de investigación en estratigrafía que participaron en el proyecto y bueno, sería buenísimo. Un comentario sobre el crudo en la subcuenca de Plato. Obviamente, es muy probable que volúmenes importantes aparezcan en posiciones estructurales bajas, profundas, pero hoy, Sicuco y Boquete, que suman casi 400 millones de oil in place, el 50% del oil in place de la cuenca, pues que es modesta, está entre 9.000 y 8.000 pies. El difícil, que arrancó como un campo de condensado, está alrededor de los 5.000. Entonces, creo que todo como consecuencia del tema de condición PVT de los yacimientos, una proporción muy importante. Pero esa analogía que tú nos mencionas, no la conocíamos. Muy chévere haberlo podido involucrar en el proyecto con la agencia, pero bueno, ahí se puede seguir haciendo una actualización del modelo y hacer ese tipo de comparaciones que son muy, muy importantes. Sí, alguna información pues es propiedad privada de Pemex, pero hay otra información que es pública que la tiene la CNH en la CNIH, que es la información que se puede ver Ok. libremente, ¿sí? Y yo Pero puedo... no tienes papers, no hay papers publicados. No, aquí es un poquito complicado el tema con Pemex porque ya sabes que se oculta mucha información para cuestiones, digamos, de manejo que quiere hacer la compañía con respecto a sus activos, ¿no? Entonces es complicado. Pero la otra pregunta que te quería hacer era con respecto a el informe que presentó la Universidad Nacional, en donde el doctor Guerrero dice que el fracking es imposible de aplicar en Colombia. Yo quería saber si tú habías tenido oportunidad de leer al menos esa parte de este informe al comité de expertos y conocer tu opinión. Uy, Rodrigo, su merced, ¿por qué me hace eso? Y yo qué pienso sobre el tema. Son pasos que hemos venido dando. No sé si realmente es aplicable al final, va a ser aplicable o no. El tema no se puede ver simplemente desde lo técnico, el tema tiene muchísimo que ver con lo social, con lo ambiental, con lo estratégico.
con lo político, pero ¿qué puedo decir yo modestamente desde lo técnico y lo que he hecho? Hay 4 o 5 cuencas en Colombia con posibilidades muy importantes y donde desde el punto de vista teórico se podría aplicar. Quiero yo en lo personal que se aplique o no, le tememos o no al tema ambiental, al manejo. Creo que toda la presión que se hace sobre este play al final es positiva. Es positiva porque obliga a la industria a que cada paso que logra dar, lo da como si fuera una formación romana de hace 20 siglos. Muy sólido porque hay un nivel de exigencia total sobre la industria. Entonces, digamos que yo estoy convencido del potencial de que podamos aplicar el fracturamiento hidráulico. No lo sé, pero mira la importancia de partir de lo técnico. La agencia hace el estudio el año pasado de la prospectividad del play y descarta los llanos. Y hace muy poquito escuchamos que la población de San Martín, en el Meta, en el Forland, está en pie de lucha contra el fracking. Creo que el conocimiento debería permitirle al Estado ir ya a San Martín, sentarse con las personas de San Martín y decirles, yo no voy a hacer fracking acá nunca, por estas razones, o probablemente no lo voy a hacer. Es decir, hoy tendremos unos elementos técnicos, científicos, derivados de un estudio, para hacer para encerrar la discusión a unas áreas específicas, entre otras cosas porque no solo se definieron las cuencas, sino dentro de las cuencas los polígonos de las áreas donde realmente el potencial consideramos que existe. Entonces, hombre, llevemos la discusión a esas zonas. Dejemos de discutir sobre fracking en Tumaco, en Cali, en Ibagué, en San Martín, en Bucaramanga, de si se va a hacer o no se va a hacer ahí en la zona de influencia de esto. Utilicemos esa información y ese conocimiento para que la discusión se dé en las áreas donde realmente se deba dar. Javier, cuando tú mencionaste a Javier, ¿es Guerrero? De acuerdo, sí. Que el estudio. Yo siento que seguimos todavía en ese proceso de crecer en el conocimiento y nadie puede decir la última palabra, nadie está, no hay forma. Si aún hay dudas en cuencas como las de Norteamérica, que vivieron semejante explosión en términos de producción y de aplicación del fracking, pues nosotros estamos a años luz todavía de eso. César, muchísimas gracias. Yo me voy a permitir preguntarte si ese trabajo que mencionaste de el potencial de no convencionales está publicado. ¿Dónde lo podríamos consultar? José Fernando, si está ahí, no sé si estará José Fernando de la ANH, él me podría ayudar, pero es un producto, es un producto interno de la agencia y por definición estaría disponible para su consulta. Sí, César, efectivamente está disponible. Yo me comunico con Flover y le envío el documento para que él lo comparta con todas las personas. Excelente, José, muchísimas gracias. No, César, bueno, yo creo que cubrimos la mayoría o casi todas las preguntas. No me resta más que agradecerte profundamente por todo este tiempo y por resolver todas estas dudas y por una presentación muy didáctica, muy útil para todos nosotros. Hay frases de agradecimiento en el chat. Entonces, mil gracias, César, por acompañarnos. A ustedes, mil gracias por la paciencia y que almuercen rico. Haremos lo posible. Un abrazo fuerte, César. Me alegra saludarte y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos a las 5 de la tarde en la conferencia de Germán. Un abrazo fuerte para todos. Chao, chao.